Recibiendo visitas aquí en nuestro estudio local CES Galería El Patio en el Bolsón. Habíamos anticipado, no quiénes, pero que teníamos visitas y aquí ya mismo vamos a presentarlo. Son integrantes de la Asociación Civil Adultos y Adultas Mayores de la Comarca Andina, Ernesto del Puerto, Carlos Álvarez, Carlos Marpegán. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Acércate, Carlito, al micrófono. No seas Buenos así. días, Roberto, y buenos días a toda la audiencia de Patagonia Andina. Bueno, aquí presentes en principio para conocer a la agrupación que ya está conformada, desde tiempo nos dirán desde cuándo. Eso, vamos a arrancar por ahí. ¿Desde cuándo están reuniéndose y activando aquí la asociación? Muchísimas gracias por la invitación, principalmente. Y desde 2019, finales de 2019, que está conformada, distintas acciones y también que estamos con una nueva conformación de la agrupación, de la asociación. Personería jurídica número 3725 de Río Negro, que nos da una entidad que nos fortalece, que nos pone contentos de haberla conseguido. Ya desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Con todo lo que significa conseguir la personería, ¿no? Desde lo legal, la personería jurídica. Sí. Y desde este tiempo que andamos viviendo los tiempos que han pasado de los gobiernos anteriores, pero con la preocupación, que ahora Carlos María Marpegán va a comentarlo, pero con la preocupación que nos da como adultos y adultas mayores, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas o no, en esto que estamos viviendo y que pinta que es lo que vamos a vivir, ¿no? Sí, y aprovecho a decir que una de las razones que estamos acá es convocar a todos los jubilados, adultos y adultas mayores de la comarca a unirse a nuestra asociación o a cualquier otra que haya en la comarca que defienda nuestros derechos, porque la situación pinta muy grave para todos los jubilados de la Argentina, y en particular los de la comarca. Pinta grave porque, ya lo sabemos, es de dominio público cuál es la política de este nuevo gobierno, que está claramente establecida en el DNU y en la ley ómnibus, ¿sí? Y una política en contra de todos los derechos e intereses y sobre todo los ingresos y el poder adquisitivo de la gran, inmensa mayoría de la gente. Y esta política, además, sabemos que va a estar avalada por la represión, ¿no? Y acá tenemos el protocolo de Patricia Bullrich, que está vigente y que lo avala, ¿no? No nos vamos a extender en lo que significa el remate de la República Argentina, de su patrimonio, porque cuando uno analiza todas las medidas del DNU y de la ley ómnibus, se da cuenta que son medidas que benefician a los grandes empresarios, ni siquiera a los pequeños empresarios, ojalá me dicen, a las grandes corporaciones nacionales e internacionales, y a los grandes grupos financieros internacionales. Claro, has estado aquí, Carlos, hace poquito tiempo hablando específicamente de YPF, ¿no? Recordamos, claro. Y la intención también de privatización, y la privatización de empresas, la intención, ¿no?, de rematar el patrimonio nacional, empezando por las grandes empresas. Todas ellas, ninguna de ellas es deficitaria, no hay ninguna razón para esa es la otra cosa. No existe ninguna razón para estas políticas. No existió ninguna razón para devaluar nuestra moneda el 120%, que significó inmediatamente, de un día para otro, que nuestros ingresos se redujeran a la mitad, porque nuestro poder adquisitivo rápidamente se redujo en estos últimos días a menos de la mitad, ¿no? Y si hablamos... y ya podemos pasar directamente al tema de los jubilados. Exacto, ha dado el marco así general. Ya que mencioné el tema de la devaluación, imagínense los radioescuchas, todos los insumos
que fundamentalmente consumimos los jubilados, ¿no? Alimentos, vestimenta, Remedio. Y medicamentos, ¿no? Fundamental. sí, Fundamental tema de medicamentos, sí, e claro. insumos de salud. De salud. Eso es básicamente la canasta. Claro. Que era Y de esa la lucha mayor. canasta está atada en general al precio del dólar. Claro, claro. La mayor parte de toda Sí, esa teniendo en canasta. cuenta, por ejemplo, el tema de medicamentos laboratorios es un capítulo aparte, que ya venían con un incremento. Ya venían con un incremento infernal, Infernal. y ahora ni hablar. Claro, Ni claro, hablar. que tienen O sea, su propia lógica. sí, ¿no? sí. Bueno. Y además, todo lo que tiene que ver con todos los beneficios sociales que teníamos los jubilados, además de el ingreso jubilatorio. Los créditos del ANSES, los medicamentos del PAMI, todo esto está en peligro de... Bueno, los créditos del ANSES ya desaparecieron. Eso ya está. Ya están ya los abolieron, caducados. ya están, Sí. ya los anularon. Y muchas otras cosas más que están en riesgo de desaparecer. Está en riesgo de desaparecer el plus por zona que tenemos, por ejemplo. Ajá. Y así sucesivamente. Bueno, de modo que es muy grave la situación que se visualiza el panorama para los jubilados, y en particular los jubilados patagónicos. Bien, Carlos, el Sí. otro Carlos. Siguiendo en la línea de Carlos, me pregunto, ¿cuál era la necesidad de urgencia que tenían las empresas, todas alimentarias, las prepagas, los laboratorios, tenían ganancias siderales? ¿Cuál era la necesidad de urgencia de esta criminal devaluación que reduce nuestros ingresos a la mitad? ¿Cuál es la necesidad? Si pensamos en esto, cada uno tendrá su respuesta. Nosotros la tenemos. Es que haya una transferencia brutal de ingresos, empobrecernos, para que nos manejen más fácilmente, desregulando toda la actividad económica. ¿En qué lugar el Estado no se hace presente para equilibrar estas cuestiones? En Francia, por ejemplo, Carrefour alimenticia, Sí. se les permite Monstruo. un 6% de ganancia anual. Ajá. 6%. Carrefour solamente. Aquí ¿Acá cuánto? No hay lo sabemos. No hay ningún límite, claro. Ningún límite. no hay límites, ya no hay límites. Ya ¿Es no hay límites. necesario eso? Claro. Esa es la La pregunta. necesidad, exactamente. En ese marco, bueno, quizá el único justificativo posible en esto de que el Estado no hay plata y que no tiene plata y que alguna cierta promesa de bajar la inflación, de que la inflación baje dentro de vas a saber cuántos años. En realidad es esta. No hay mucha otra promesa. Vamos a específicamente, Ernesto, el tema de la movilidad. Sí, a ver, ha quedado suspendida la llamada movilidad, que para entender aquellos que no están en digamos la tercera edad, en la que se llama la adultez mayor, es el aumento que van teniendo las jubilaciones de acuerdo a un índice, ¿no? Sí. Que ya establecido hace un tiempo. Y que es automático. Ok. O sea, vinimos principalmente por dos motivos, ¿no? Esto es la ley de movilidad jubilatoria y el fondo de garantía de sustentabilidad, que lo hablamos fuera del aire, ¿no? Sí, que ahora Cuando venimos, ahora lo tomamos. que lo tomamos y En unos minutos. gracias por conversarlo. Pero la ley de movilidad, que en su momento había sido también en discreción, en las épocas de los 90, a discreción era. Por decreto se hacían los aumentos. Con el gobierno de Mauricio Macri se volvió para atrás después de todos los 12 años de los Kirchner, Néstor y Cristina, y con Alberto, con todas las reservas que podamos tener o las críticas, pero con Alberto se volvió a prácticamente la misma movilidad que esos 12 años, me voy a hacer cargo de lo que digo, virtuosos, ¿no? Por lo menos en muchos aspectos. Y entonces, cada 3 meses, 4 veces al año, hay un porcentaje que se acuerda, hay un índice que se evalúa con respecto a cómo fue el índice Inflación y de vida, salarios. y inflación y salarios. Se hace un promedio y allí va. En este año que pasó estamos hablando de un 12%, un 23% según como fuera el índice del trimestre. Claro. Eso está puesto en el DNU. Entonces, por ejemplo, vuelvo a decir, lo conversamos fuera del aire, ¿no? A marzo, este próximo mes, que faltan 60 días o no menos, 40 días, si el DNU sigue vigente, el índice automático no va a estar presente. O sea que vamos a seguir con la misma jubilación
que veníamos cobrando desde diciembre. Ese ya es el recorte que decía Carlos, ¿no? Claro, ya ahí lo que se dice, se licuó ya ese ley de incremento. movilidad. Entonces, ley de movilidad y el ajuste automático. Así es como rige, hasta diciembre. No, ¿Qué? hasta el 10 de diciembre. Bien. Hasta el 10 de diciembre. Sí, porque nos podemos quejar que las jubilaciones eran bajas, Sí, ¿no? En el gobierno anterior. sí. Y eso es así, la mayor parte de las jubilaciones eran bajísimas, pero teníamos la garantía que automáticamente se actualizaban por inflación y por salarios. Entonces uno que aunque tuviera una jubilación baja, sabía que su poder adquisitivo se iba a mantener, el poder de compra se iba a mantener. Ahora ni siquiera tenemos eso. Frente a una porque hablemosla concretamente. Estamos a las puertas de una hiperinflación. Es una hiperinflación. Hoy es una hiperinflación. Ajá. Lo sabe todo aquel que entra en un supermercado. Claro, sí. ¿No es cierto? Y además, además de los costos de los insumos, pensemos en los costos de los servicios, porque están sacando todos los subsidios. ¿No? Sí, y aumentando los servicios. Este es el otro, sacando los lo que viene subsidios. ahora, digamos. Sí, lo que viene ahora. Sacan los subsidios y aumentan los servicios. ¿Sí? Ya vimos el aumento de la nafta. También un aumento totalmente desproporcionado e innecesario, como dice Carlitos Álvarez. Porque ¿qué necesidad tenían las petroleras de aumentar el petróleo, de aumentar el precio? ¿No? No, porque el valor internacional. ¿Qué nos interesa a nosotros, que somos uno de los principales, que tenemos una de las principales fuentes de petróleo y de gas del mundo? ¿Qué nos interesa a nosotros lo que vale el precio internacional? Si nosotros somos productores de gas y petróleo. Claro. Entonces, veamos los costos, asignémosle un porcentaje de ganancia adecuado a las petroleras, perfecto, y seguramente va a dar un valor irrisorio del precio de la nafta, mucho menor al que tenemos que pagar hoy día. Y perdón que interrumpo, necesidad y urgencia, porque equiparó en el mismo decreto desde este tema crítico de las jubilaciones con la privatización de los clubes de fútbol. Entonces, sí. Necesidad y urgencia, ¿de qué motivo? ¿No? Sí, ¿De sí. qué motivo? Estamos aquí con invitados en nuestra mesa, integrantes de la Asociación Civil Adultos y Adultas Mayores de la comarca andina, Carlos Marpegán, Carlos Álvarez y Ernesto del Puerto. Bueno, seguimos charlando y vamos a otro punto de alta preocupación, digamos, justamente para el sector que todavía no tiene definiciones. Sí ha aparecido se ha colado, digamos, dentro de trabajo allí de las comisiones de la Cámara de Diputados, que están empezando a analizar los puntos de la llamada ley ómnibus, lo que tiene que ver con el Fondo de Sustentabilidad y Garantía del ANSES, que podría estar, lo que se puede decir rápidamente, podría estar en peligro, ¿no? ¿Vamos por ahí? Podría, sí. No sabemos todavía. Comentábamos con los chicos, con Carlos y Carlos, que hablamos a noviembre, ¿no? Hablamos de más de 70.000 millones de dólares. Pero Ese es lo que es el fondo. Es lo que es el fondo. Sí. Pero lo que yo quería destacar, y ahora bueno, ustedes lo comentan, pero lo que quería destacar es que la mayoría de las personas creíamos que el fondo de garantía es la garantía de los jubilados y jubiladas. Pero de ese fondo, asignaciones, AUH, pensiones, distintos programas y planes, el Progresar, o sea, están asegurados por ese fondo. O sea que cuando Alfredo Zayat decía hace muy poquito que decimos que el fondo es nuestro, ¿no? Los jubilados y jubiladas. Pero en realidad no es así. O sea, agrupa a tantos derechos adquiridos, como la AUH, por ejemplo, que si eso desapareciera, está en riesgo no solamente jubilados y jubiladas, sino el futuro de todo lo que viene de trabajadores y trabajadoras. La asistencia social en general está en riesgo. Sí. Sí. Recordando, porque haciendo un poquito de historia, la ANSES se formó con la unión de las diferentes cajas jubilatorias de todas las provincias, ¿verdad? En determinado momento, pero que se avanzó justamente en esa asistencia social con todos estos programas. O sea,
se expandió, digamos, el universo no solamente para jubilados y pensionados. Y que ahora, y esto para tener ahí una idea mayor, este fondo de garantías no es solamente, pues, habitualmente se dice, bueno, es la plata de los jubilados, ¿no? Que también interviene, digamos, porque hace inversiones, interviene en acciones, por decir, en la bolsa, hay otros integrantes, ¿no?, de ese fondo. ¿Cuál se lo podría llegar a apropiar, digamos? ¿De qué manera? Porque la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Se remata el fondo? ¿Qué es lo que puede pasar? La idea que está explicitando de a poco el ministro de Economía, Caputo, es que lo van a rematar. Pero rematar de verdad, ¿eh? O sea, lo van a ofertar para que los grandes fondos financieros y demás, porque lo van a rematar, es decir, lo van a vender porque necesitan esa plata para las arcas del Estado, porque les está fracasando la política económica. La política económica esta de déficit cero y todos los objetivos que se habían fijado, les están bajo la mira de un rotundo fracaso. Entonces necesitan manotear guita de todos lados. Mirá, yo nací en 1945, ¿no? Y recuerdo cuando era chico, que mi viejo se quejaba que cada vez que aparecía un gobierno liberal o de derecha, o un gobierno militar, una dictadura, lo primero que hacían era manotear la guita de las cajas de los jubilados. Me acuerdo a mi viejo. A mi viejo quejándose por eso. Es histórico. O sea, esto es un déjà vu. Sí. Un déjà vu de que tantas veces hemos sufrido, especialmente con los gobiernos militares, de estas políticas de derecha que han fracasado siempre y que siempre han terminado por arruinar y empobrecer a la nación y al pueblo argentino y vender nuestro patrimonio a los intereses extranjeros, ¿no? Y parte de ese patrimonio es son estos jugosos 70.000 millones de dólares del Fondo de Sustentabilidad. Y aclarar esto que dice muy bien Carlos, que quizá para las personas que no conocen o que están con un día a día muy urgente para andar leyendo noticias, los diarios, lo que fuere, y es que no es un ente del Estado por sí, sino que el fruto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fruto de las antiguas AFJP, ¿no? Que en su momento, en 2009... digamos, el fruto de aportes. Se formó, ¿no? Estamos hablando de los aportes de los trabajadores, ¿no? De los laburantes. Pero está conformado, hay acciones de empresas privadas, grupos gigantescos de la Argentina, como Tenium, que tiene que ver con la energía, el grupo Galicia, el grupo Macri, sí. Macro y Macri. No, y el grupo Clarín. Clarín. Que tienen acciones, no del 1%, de 10 y pico, de 20 y pico % dentro del Fondo de Garantía. Entonces, cuando nos quieren vender, uso la expresión, ¿no? Cuando nos quieren vender, liquidemos todo lo del Estado, en realidad no están así. Porque el Fondo de Garantía, ¿qué va a pasar con esas acciones? Y ahí es donde dice Carlos muy bien, es para rematarla. Si vos tenés 100 acciones, dale, comprarla por 2,50 que te la llevas. Creo que ese es el peligro, me parece. Claro. Y este camino que destacamos hacia la privatización de la jubilación, de vuelta a FJP o camino parecido. El paso previo, ¿no? Es el paso previo. Claro, va para ese lado. La conclusión, Roberto, es que todas estas medidas ponen en riesgo el poder adquisitivo de los jubilados, que ya de por sí es muy bajo. Claro. Ya está deprimido. Pero por otro lado, también pone en riesgo la economía, es una de las tantas cosas que pone en riesgo la economía nacional, porque los jubilados gastan un montón de guita y no gastan guita en irse a pasear al extranjero. Claro. No se va, no se va afuera. Gastan guita, como decíamos hoy, en pagar servicios, en pagar alquileres, en pagar alimentos, en pagar medicamentos. Todo esto fortalece la economía argentina. Entonces, lo que estamos en puerta, no solo de una hiperinflación, estamos en puerta del peor peligro de una economía, que es la estanflación, o sea, el estancamiento económico, ¿no? Junto con la inflación. Sí. Es el peor, digamos, el peor escenario, el peor castigo para la economía de una nación es recesión con inflación, ¿no? Entonces, y dije de una nación y no de un Estado,
Porque algunos dicen, no, van a liquidar el Estado. No, están liquidando la nación argentina, el patrimonio nacional. No están liquidando el Estado. El Estado es un instrumento que están usando, se quejan del Estado, pero están usando el instrumento, el poder del Estado para destruir la nación argentina, junto con todos sus habitantes, incluyendo a los jubilados. Muchachos, ¿cuál es la propuesta, digamos, o el mensaje allí que tiene que ver con unificarse, reunirse, encontrarse y también con otros sectores, ¿no? A ver, cuando se creó la asociación era para la gente de nuestra edad acompañarnos en nuestras necesidades. Hoy vemos que la necesidad es salir a defender nuestro salario, la jubilación. No solo eso, lo que eso implica que es todo lo que está atrás, salud, poder seguir teniendo una vida medianamente digna, todo eso lo vemos en sumo peligro, porque cuando baja el salario, o las cosas cuestan el doble o el triple, claro, es fácil. ¿no? Es fácil el cálculo. Bueno, creemos que tenemos que defendernos, tenemos que salir a defendernos con todos aquellos sectores que están afectados. Y en esto hay mucha gente en la comarca que se está juntando, está analizando lo que le está pasando y está generando acciones para defenderse de esto, oponerse a este decreto, a esta ley ómnibus, que son los puntos vitales, que si pasan todo esto, esta situación por la cual estamos pasando quedaría congelada y empeoraría esta situación. Por lo tanto, lo que queremos es un llamado a juntarnos, acompañar todas estas acciones que se están dando, y creemos que un punto crítico de inflexión donde se va a manifestar gran parte, yo diría la mayoría de los trabajadores del país y los jubilados y aquellos que se sienten afectados por esta política, es el día 24 de claro, de movilización y el día del paro, ¿no? Creemos que paro y movilización. Sí. Creemos que tenemos que hacer oír nuestra voz. Si esto sigue fluyendo tranquilamente, cuando hablamos de tranquilamente es sin hacer oír nuestra voz, pienso que vamos a estar en situaciones muy difíciles como la década de Menem, donde las jubilaciones, en el caso particular nuestro, y los trabajadores, 50% de pobreza, 25% de desocupación en esa década de los 90, y que la jubilación no se modificó durante los 10 años. El padecimiento lo recordarán nosotros con nuestros jubilados de aquella época. Sí. Recordaremos alguien recordará a Norma Pla, que era una de las líderes de ese movimiento de jubilados, que estaban todos los días aquella que mandó a lavar los platos Cavallo, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, que estaban todos los días en tribunales, pero todos los días frente a tribunales pidiéndole a la Corte que intervenga para resolver esa situación. Hoy por hoy me parece que tenemos que generar lo mismo, en el sentido de unirnos y hacer escuchar nuestra voz para que esto se detenga. Por supuesto, nuestros representantes hoy por hoy tienen quizás la mayor responsabilidad en esto. Estamos hablando del Congreso. Exactamente. Muchas gracias. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los días? ¿Qué son los futuros? Porque el sábado hay una reunión importante. Perfecto. Sí, antes de irnos, muchísimas gracias, Roberto. Antes de irnos, dos cositas. Bueno, durante esta semana hubo distintas movidas, presentaciones a distintos horarios. Pero mañana viernes, 19 horas, en la plaza enfrente del Automóvil Club Argentino, el ACA. La Plaza Soberanía. Soberanía, gracias por recordar. Hay lo que denominamos, o se denomina la multisectorial. Somos varias organizaciones, nosotros también participamos de allí. Pero además, en la Fundación Cooperar, el sábado, pasó mañana, este sábado, 10:30 de la mañana, también hay un par de organizaciones que estamos convocadas para charlar sobre esta cuestión que tiene que ver puntualmente con esto de lo jubilatorio, lo de pensión, pero adultos y adultas mayores. Pero convocamos, la participación es libre, participar y invocarnos al
próximo miércoles de ver el reclamo que más llamativo pueda ser, ¿no? Bien, entre todos. Sí. Muchas gracias. La síntesis, Sí. compañero jubilado, no se queje si no se queja. Ahí va. Viene con eso. Ernesto del Puerto, Carlos Álvarez y Carlos Marpegán de la Asociación Civil Adultos y Adultas Mayores de la Comarca Andina. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.